compartir algunas de las herramientas con las que cuenta nuestro país en temas de prevención de corrupción. Antes se hablaba solamente de lucha contra la corrupción, ahora estamos trabajando en cuanto a las herramientas de prevención. Bien. Primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Política Antisoborno. Un tema que está sonado no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica, y que involucra a diversos actores, no solamente a los fiscales. Cada uno de ustedes, en el lugar que ocupan en nuestra sociedad, están llamados para trabajar en prevención y lucha contra la corrupción. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para prevenir la corrupción? Desde el lugar que ocupo, en mi trabajo, en mi familia y en mi sociedad. ¿Cómo le sumo a esta lucha y a esta prevención de corrupción? Estoy manejando por la avenida Arequipa y me para el policía porque por el pico y placa no me corresponde. Y lo primero que hago es enseñarle la billetera. El pasarme un semáforo rojo, el agredir verbalmente a otro conductor. Cada una de estas conductas que están llenas de emociones nos hacen susceptibles de romper reglas. Entonces la corrupción no solamente es un tema económico, la corrupción es un tema, y creo que aquí ya les hablaron, de valores. Valores supremos, éticos y morales. Es por eso que yo el concepto de corrupción que manejo es aquella vulneración de valores supremos, éticos y morales que soslayan la legitimidad de la sociedad, la legitimidad del pueblo. Bien, voy a tratar de no ser tan técnico, vamos a hacer el tema un poco más sencillo y dinámico, a pesar de que voy a hablarle de algunas normatividades que existen en nuestro medio jurídico. Esta es la estructura del Criminal Compliance en el Perú. El Criminal Compliance en el Perú comprende delitos de corrupción de funcionarios, de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Dentro de los delitos de corrupción que comprende tenemos los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo específico, cohecho activo transnacional, tráfico de influencia y delitos de colusión. Para aquellos que aún no comprendan el concepto de cohecho, porque no son especialistas en derecho, menos en derecho penal, el cohecho es la entrega de una coima o de una dádiva, el cohecho activo, y el cohecho pasivo es el recibir. Se habla de cohecho activo transnacional cuando a quien se corrompe es un funcionario público extranjero. Si el ciudadano peruano en el exterior, para obtener algún beneficio ilícito e irregular, soborna a un funcionario extranjero, cae en el tipo penal, en el delito de cohecho activo transnacional. Nuestro sistema de cumplimiento peruano solamente contiene el cohecho activo, vale decir, aquel delito que sanciona a aquella persona que paga una coima o una dádiva. El cohecho pasivo no está en nuestro sistema de cumplimiento. Tenemos el delito de tráfico de influencias. Para el delito de tráfico de influencias no se necesita realmente conocer al funcionario ante el cual se ofrece una influencia. Este delito necesita una oferta de influencia, vale decir aquel que viene y le dice: ¿qué problema tienes? Tengo un problema en la ciudad, no te preocupes, que el superintendente es mi amigo y lo conocí en el primer Congreso Transnacional de Lucha contra la Corrupción y tengo su tarjeta personal, mira, acá la tengo, ¿no? De repente ni lo conozco, la tarjeta me la encontré en la calle. El solo ofrecimiento de esta oferta configura el delito de tráfico de influencias. Así no lo conozco. ¿Por qué?
la oferta de la influencia puede ser real o simulada. De repente el señor superintendente, una de las personas más correctas que tiene Perú, está sentado en su oficina trabajando en lo más lindo y yo estoy traficando su nombre. O como decimos en el medio de desarrollo de la actividad de la abogacía, ¿no? Estás facturando por otro. ¿Ustedes saben cuántos abogados facturan a nombre de los jueces y los fiscales? Y el fiscal ni sabe, el juez ni sabe. Yo lo conozco al juez y mi compañero de promoción. No, yo juego pelota con él los sábados. Yo estoy sentado en la audiencia luchando contra la corrupción y el otro está vendiendo influencias bajo mi nombre. Eso es delito. Así no me conozco. Tráfico de influencias. El delito de colusión es un delito millonario. Es el que más ha afectado a nuestro medio. ¿En qué consiste este delito? El funcionario público concerta voluntades con el particular, generalmente un empresario, para otorgarle algún acceso a contratación pública, licitaciones. Vas a ser beneficiado, empresario, con la construcción de la línea amarilla. O cambiemos de color para no entrar en un tema determinado, ¿no? De la línea naranja. Tú, empresario, vas a entrar a la línea naranja. Otro color, entonces. Si digo rojo, van a decir que soy terrorista. ¿No? Tú, olvídate del proceso de licitación, porque tu nombre ya está, eres el ganador. Recibe tus papeles, postula, pero ya sabes que la obra es tuya. Pero a cambio, necesito el 10% de lo que te voy a pagar. Es una obra por $45 millones. Así que ya sabes cuánto me tiene que tocar a mí, 4,5 millones, para que la obra sea tuya. Un acto de concertación de voluntades entre el funcionario y el particular en materia de contratación pública. Este delito es millonario. Con todo lo que ha perdido el Perú por el delito de corrupción, se hubiesen construido cualquier cantidad de colegios, de hospitales, se hubiese beneficiado a la gente más necesitada. Mientras tanto, el corrupto tiene casas en el extranjero, vive con ciertos lujos, sus hijos estudian en las mejores universidades, ¿no? Obviamente ellos no van a tener nada registrado a su nombre. Para eso tienen a los terceros, ¿no? A los testaferros. En el Perú no existe el delito de testaferrato, ¿eh? Pero sí se le puede perseguir al testaferro como cómplice. Y hay varios casos, ¿no? Que la suegra me compró la casa, etcétera, ¿no? Delito de colusión. ¿Por qué están dentro de la estructura de Criminal Compliance? ¿Dónde se regula el Criminal Compliance en el Perú? Nace, es algo espectacular, ¿eh? Por eso, no sé si alguno de ustedes decide ser presidente, piense bien las cosas, ¿eh? Porque cuando estuvo sentado Montesinos y Fujimori conversando, cuando tenían el poder, se les ocurrió hacer un penal de máxima seguridad para el peor enemigo público que tuvo el país, que fue Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Cabecilla del Sendero Lúmicos, un grupo terrorista para nuestros amigos del extranjero, ¿no? Construyó este penal, ¿y dónde terminó preso Montesinos? En la base naval del Callao, el penal que construyó. El Perú tiene la intención de ingresar a la OCDE, que es el Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico, y nos exige ciertos parámetros internacionales, dentro de ellos tener regulación respecto a persecución, sea administrativa o sea penal, de las personas jurídicas, y regula el delito de cohecho activo transnacional, que es el requisito que pide la OCDE, no pide más. Pero nosotros, como estamos sincerándonos en la lucha contra la corrupción, y parece
el presidente de turno se contagió de los fiscales, que estamos dando golpes a la corrupción, y se puso la camiseta. Es como cuando juega Perú, no estamos viendo el partido de Perú, mete un gol y nos paramos del asiento y empezamos, ¡bravo! Eso, y te crees futbolista, ¿no? Y coge la pelota y juega contigo, igualito. Cae alguien preso y se paran los políticos. El Perú, sí, yo lucho contra la corrupción, lucho. Vamos a dar la ley de responsabilidad de personas jurídicas y le meto más delitos. Y le pone todos los delitos más allá de lo que exigía la orden. Pero resulta, gracias a ese presidente, tenemos esta norma que salió publicada en abril del 2017 y entró en vigencia recién en enero del 2018. Y resulta que ahora también está siendo investigado él a través de algunas de sus empresas, ¿no? Es magnífico, por eso si van a ser presidente y quieren regalarnos alguna herramienta, establezcan los parámetros y digan, sí, pues a mí me van a perseguir por eso, si es que no son personas correctas, ¿no? Por eso lo maravilloso de ser presidente en el Perú, das herramientas para que te las apliquen. ¿Ya? El marco legal del criminal compliance en el Perú. Esta es la ley que les digo, la 30.424, que ya habló mi antecesora, que es la ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Es una ley que tiene un nombre equivocado. Yo pienso, elucubro, de repente en un sueño de opio, ¿no?, de que le pusieron administrativa porque tenían miedo los legisladores de que sea penal. Pero el contenido de esta norma es netamente penal, no es administrativa. Y somos el único país en Latinoamérica que tiene una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Este mes, hace 2 semanas, estuve en Brasilia, en la segunda reunión de agentes internacionales encargados de combatir contra la corrupción. Y cada uno llevaba sus herramientas de prevención. Y se quedaron sorprendidos de que el Perú tenga una norma de responsabilidad penal, porque ninguno la tiene. Todos tienen leyes administrativas. ¿Cómo sabemos que es una ley penal? Porque la persecución la va a hacer un fiscal. La va a hacer un fiscal y va a llevar la noticia criminal ¿a quién? A un juez penal. ¿Y quién te va a imponer la sanción si te encuentran responsabilidad? A ti, empresa. El juez penal. ¿Por qué se llama ley de responsabilidad administrativa? No lo sabemos. Tuvo sus antecedentes, fue duro, porque primero nació con el cohecho activo transnacional, luego se propuso otros delitos, dentro de ellos el delito de colusión. Tenemos corrupción en todo ámbito. Hay buenos fiscales, hay fiscales corruptos, hay buenos jueces, jueces corruptos, hay buenos funcionarios públicos de la SUNAT, hay funcionarios de la SUNAT corruptos, etcétera, etcétera. Corrupción hay por todos lados. Hay empresarios buenos y hay empresarios corruptos. Hay gremios empresariales buenos y gremios empresariales corruptos. Hay aquellos clubs, ¿no?, de labores específicas. ¿A qué club pertenece? Hay que preguntarle al empresario que no está caminando derecho. Entonces, algún poder oscuro empresarial se oponía en nuestro Parlamento, que tiene cerca de 80 parlamentarios cuestionados e investigados por lavado de activos y por corrupción, que se inserte el delito de colusión, que finalmente fue un logro que se hizo el año pasado en agosto del 2018. No tienen idea de cómo está la corrupción en el Perú. Es totalmente difícil y complicado combatir contra la corrupción. Imagínense que nosotros en la Fiscalía, combatiendo contra la corrupción, tenemos a nuestros más altos funcionarios en su 80% investigados por corrupción. ¿Saben la presión que sienten los fiscales que tienen estos casos? Es totalmente complicado. Ojalá que se solucione esto en algún momento. Yo le pido a mi santo que no haya elección el próximo año. Que el próximo año nuestro presidente solucione todos estos temas, no nos deje así. Porque si nos deja así, vamos a estar más débiles frente a los poderosos que están investigados por corrupción. Y los nexos de la corrupción están dados en diversas entidades públicas.
Para comentarles algo, yo tuve un caso contra algunos jueces y fiscales corruptos de la época de Montesinos, donde se perseguía penalmente a los enemigos del régimen de turno, y se les encerraba y se les quitaba la nacionalidad. Deben recordar algún caso de ellos. Y para eso, ¿qué se movía? Poder judicial, fiscalía, migraciones, parlamento. Era toda la estructura orgánica de una mafia que todavía existe, ¿Cuántos quisieran callarnos la boca? ¿Cuántos quisieran eliminarnos? Yo camino con resguardo mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque hago mi trabajo. Que Dios me libre de caer en corrupción. Al menos hasta el día de hoy no lo soy. Y mañana tampoco quiero serlo. Se mueve la estructura de la mafia de la siguiente manera. Estos jueces eliminaban vidas, pero la eliminación de estas vidas eran jurídicas. Eliminaban jurídicamente tu vida, te metían preso. Entonces, ¿quiénes eran? Misma estructura de la mafia siciliana. Sicarios del régimen. No te mataban físicamente, pero te mataban jurídicamente. Ellos respondían a un capo. En este caso, la mafia siciliana se estructura 10 sicarios que estaban al mando de un capo de escena, de un capo de 10. Ellos respondían a un capo de 10 dentro de su entidad. Poder judicial teníamos a Rodríguez Medrano. En fiscalía teníamos a Blanca Nelia Colán. Todos condenados por corrupción. Yo no estoy hablando ni estoy maltratando el prestigio de nadie. Tienen sentencias en su contra. No me atrevería a hablar de un inocente o aquel que todavía tiene la presunción de inocencia. No podría decir que es corrupto. Y llegaban pues al capo de capos, que en ese momento era Fujimori, y que tenía a su lado su consigliere y que era su abogado. O sea, era la misma estructura, ¿se dan cuenta? Eso funciona ahora. Y me da mucho gusto ver a uno de los mejores fiscales que tenemos acá. Bienvenido, de verdad. ¿No? Muchacho muy jovencito, no sé si puedes ponerte de pie. Tiene su juventud. Yo me siento orgulloso cada vez que lo veo a ellos luchando contra la corrupción. El trabajo arduo que hacen estos señores, si van a su casa de repente es por casualidad, porque más pagan en la fiscalía que en otro lado. Porque tienen un fin, dejar un legado. ¿Cuál es tu fin? ¿Qué legado vas a dejar? Tú, que estás allí al frente. ¿Cómo te mueves en tu día a día? Quiero acelerar los trámites porque no tengo tiempo. Sométete a las normas, lamentablemente. No aceleres los tiempos impulsando la maquinaria de la corrupción. Papá, te busca el vecino, dile que no estoy. ¿Qué le estoy enseñando a ese niño? ¿Qué le enseño? A mentir. Por ahí empieza la corrupción. No hay que minimizar las cosas. Nosotros somos agentes de cambio, generemos ese compromiso. La ley de responsabilidad de personas jurídicas, ya saben que administrativa es un rótulo nada más. Tenemos su reglamento, que es el Decreto Supremo 02/2019. Para mi gusto, es un glosario de terminología de la ISO 37001. Me he roto la cabeza, le he leído varias veces para ver qué reglamenta, pero yo veo un diccionario ahí. ¿Ya? Falta corregirlo. El decreto legislativo 1352 fue el decreto que adicionó los otros delitos, porque acuérdense que inicialmente estaba el cohecho activo transnacional, luego entra el cohecho activo genérico, el cohecho activo específico, y con la ley del 2 de agosto de 2018, la 30.835, ingresa el delito de colusión ya esta norma. Tenemos una norma poderosa, con debilidades, la norma, no el reglamento, la norma, con debilidades que hay que corregir. Le falta adicionar algunos delitos, por ejemplo, la corrupción privada, que ya está normada en nuestro Código Penal, no está en la norma.
en la ley de responsabilidad, pero debería estar. Los delitos ambientales también deberían estar, tanto daño que le hacen, la minería ilegal, trata de personas, ¿no? Tráfico, todo ocurre en el tema de minería ilegal, todo lo que ustedes se pueden imaginar hay ahí. ¿Y cuántas personas sufren por el tema de la minería ilegal? Bueno, el Código Procesal Penal que estipula las reglas. ¿Qué sucede? La persecución penal a las personas jurídicas tienen reglas de juego y están estipuladas en nuestro Código Procesal Penal. Son las mismas reglas que se sigue para perseguir a una persona natural. Es el mismo proceso penal. La Ley 30.424 estipula las pautas de persecución penal a una persona jurídica de manera autónoma a una persona natural. Quiere decir, si yo tengo un investigado por colusión, donde está involucrada una persona jurídica, en paralelo puede abrirle una investigación a una persona jurídica. Y la suerte de la persona jurídica no depende de la suerte de la persona natural en el proceso que se le sigue a esta persona natural. Es totalmente autónoma esta persecución. El Código Penal que regula los tipos penales, luego las normas específicas de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, el 1249, también para lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la resolución de la superintendencia que habla de los sujetos obligados a informar transacciones sospechosas. Mi antecesora les ha hablado de ello. El decreto ley 25.475, ¿no?, que establece la penalidad de los delitos de terrorismo. En el artículo 4A habla del financiamiento del terrorismo. La ley contra el crimen organizado, algunos de los delitos que están contemplados en la ley de responsabilidad de personas jurídicas pueden ser vistas también bajo el contexto de la ley de crimen organizado. Que no es lo mismo decir delito de criminalidad organizada, porque la ley de crimen organizado es una norma que estructura procedimientos y estrategias para perseguir organizaciones criminales, no para sancionar a una organización criminal, porque para ello existe un delito específico, un tipo penal sobre el tema. Luego, las ISO, que son importantes. INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, tiene a su cargo nacionalizar aquellas herramientas internacionales en sistemas de gestión. Dentro de ellas, las más importantes para la lucha, para la prevención de la corrupción, son la ISO 37001, que regula el sistema de gestión antisoborno. Cuando INACAL las aprueba, se convierten en una norma técnica peruana. Esta norma técnica internacional se convierte en una norma técnica peruana. La 19.600, la ISO 19.600 es la norma técnica que regula el sistema de cumplimiento. Es una guía de cómo implementar un sistema de cumplimiento. Es genérica. La 19.601, que todavía no es norma técnica en el Perú, todavía no ha sido aprobada por el INACAL, regula el sistema de cumplimiento penal. La ISO 31000, que ya la tenemos como norma técnica peruana, regula el sistema de gestión de riesgos. Esta última norma es importante, ¿por qué? Porque un sistema de cumplimiento se mueve en virtud de los riesgos que existen en las personas jurídicas, en las empresas. Los riesgos no desaparecen, los riesgos se mitigan, se disminuyen, pero siempre va a haber riesgos. Les dije hace un momento, hoy no soy corrupto, mañana no quisiera serlo, porque hay riesgos. Para los operadores de justicia, los riesgos son constantes. Si usted conversa o hace una encuesta con cada juez, fiscal o procurador, pregúntele cuántas veces han querido llegar a él traficando influencias, pregúntele cuántas veces les han ofrecido alguna coima, alguna dádiva para cerrar un caso. En muchas oportunidades.
En lo particular, y puedo hablar por mí, yo he tenido ofrecimientos millonarios, a mí me han ofrecido $1,5 millones por un caso donde el implicado terminó preso y está cumpliendo condena. Y por eso camino con resguardo, porque me amenazaron de muerte. Los riesgos subcontratos, lo mismo ocurre con una empresa. Los riesgos no desaparecen, ahí están. Es por eso que la ISO 31000 regula la gestión de riesgos. Y de todo esto tiene que estar a su cargo el oficial de cumplimiento, que ya les han hablado. Si es que me queda tiempo, voy a ahondar más en los sistemas de cumplimiento. Pues el Decreto Supremo 092, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Estado peruano. Este es el bagaje normativo del delito de lavado de activos, ¿no? Voy a pasarlo porque creo que ya les habló mi antecesora. ¿Sí? ¿Les parece? Lavado de activos. El lavado de activos es aquel proceso, es aquel conjunto de actividades destinado a introducir dentro de la estructura económica y financiera de nuestra sociedad aquellos recursos provenientes de actividades ilícitas, tratando de darles apariencia de legalidad. Dentro del lavado de activos, ¿cuáles pueden ser o podrían ser delitos precedentes? Corrupción de funcionarios, proxenetismo, tráfico de menores, tráfico ilícito de drogas, etc. Excepto el delito de receptación. De la UIF habló también mi antecesora, ¿no? La UIF supervisa, analiza, capacita y sanciona. ¿Qué? Supervisa la actividad que tengan aquellos sujetos de alto riesgo en lavado de activos. Analiza su sistema. Capacita constantemente a estos sujetos en temas de prevención. Mi antecesora también habló de que el sistema de cumplimiento de lavado de activos es obligatorio y el sistema que establece la ley 30.424 no es obligatorio, es opcional. Eso es cierto. Ellos capacitan en cuanto al sistema de cumplimiento de lavado de activos y también estipula las sanciones para aquellos que no incumplan con las obligaciones estipuladas en la ley de la materia que ellos regulan. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Vamos a dárselo de manera muy simple. El oficial de cumplimiento es el ángel de la guarda de una empresa. El oficial de cumplimiento es el que te va a dar tranquilidad a ti, empresario, o a ti, funcionario público, que tienes a tu cargo una entidad y que has optado por un sistema de cumplimiento. Porque no es exclusividad para el sector privado, también lo pueden implementar en el sector público. Este ángel de la guarda debe cumplir con ciertos requisitos. Tiene que tener total autonomía y tiene que estar jerárquicamente a la par con la máxima autoridad de la institución o de la empresa. ¿Por qué? Porque necesita acceso directo, sin pedir permiso a nadie, al órgano de gobierno y a la alta dirección. ¿Para qué? Para hacer trabajo de prevención. Yo no sé si en el órgano de gobierno o en la alta dirección se está gestionando corrupción. Entonces, mientras yo pido permiso al órgano de gobierno, lo más probable es que me lo deniegue. Por eso necesito tener un poder plasmado de autonomía para poder ingresar al órgano de gobierno y a la alta dirección. No es que sea tu enemigo, no es tu enemigo tampoco. Está igual que los fiscales, ¿no? Los fiscales somos una especie de oficiales de cumplimiento en el país. El fiscal no es enemigo del empresario, el oficial de cumplimiento no es el enemigo de la alta dirección. Te está cuidando, es tu ángel de la guarda, va a tocarte la puerta y va a decir: alta dirección, órgano de gobierno, déjame ingresar, quiero revisar qué contrato estás firmando, qué negociaciones estás haciendo, qué convenios, si has aplicado o no la debida diligencia con tus socios de negocio, con las partes interesadas, o en tu propia estructura orgánica. Porque si no lo estás haciendo, yo te puedo dar la pauta para que lo hagas, porque todavía no hay corrupción, te estoy cuidando. Y de repente en ese trabajo de evaluación de riesgos encuentro
un acto de corrupción. Podría darse el caso, si no, Odebrecht no hubiese tenido uno de los mejores sistemas de cumplimiento del mundo, pero un compliance paper, ¿no? Algo que está en el papel, ¿no? Para terminar, lamentablemente no me dará el tiempo, tenía algo más que hablarles, es lo siguiente. El compromiso está en cada uno de nosotros. Si yo me comprometo en hacer bien las cosas, ¿qué voy a hacer? Voy a generar política de actuación. Lo mismo ocurre en las empresas, en las entidades públicas, en mi hogar. Esta política la voy a plasmar de reglamentos, de reglas a cumplir. Y sobre estas reglas a cumplir voy a capacitar a mi entorno, en mi familia, a mis hijos, en mi trabajo, a mis gerentes de línea, a mis colaboradores, etc. ¿Y qué voy a generar cuando los capacite? Voy a generar una cultura de prevención. Imagínense ustedes estar ya culturizados en prevención y por donde camino, yo mido los riesgos porque si me voy para este lado, caigo en corrupción. Compromiso, política, capacitación, cultura. Es el trabajo que debemos seguir en nuestro día a día para llegar a ser un óptimo ejemplo a seguir en materia de prevención de corrupción. Y estos parámetros que les estoy dando no me los invento, son parte de un sistema de cumplimiento. El compromiso nace por el liderazgo de la alta dirección. Yo los invito, si es que hay gerentes de línea o alta dirección acá presente, que se comprometan para generar la cultura en su organización. Muchas gracias.